Hola, muy buen día. Mi nombre es Diego Alberto García Medrano. Yo pertenezco al grupo de trabajo de Sistemas de Información Geográfica Alterna dentro del Laboratorio de Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica de la Universidad del Mar. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de fotogrametría en línea con el tema titulado Procesamiento fotogramétrico. Quiero resaltar que para realizar el procesamiento fotogramétrico empleado en el presente estudio fue realizado a partir del software Agisoft Photoscan mediante un procesamiento fotogramétrico estándar descrito en el manual de usuario de Agisoft Photoscan. Lo primero que tenemos que hacer para realizar este procesamiento fotogramétrico es ingresar nuestras fotos o fotogramas de acuerdo a nuestro caso. Posteriormente los vamos a orientar para obtener la nube de puntos dispersa y posteriormente obtener la nube de puntos densa. Finalmente vamos a obtener la malla poligonal. Una vez que obtengamos estos 5 parámetros, vamos a poder generar nuestro ortofoto y nuestro modelo de elevación digital. A partir de estos dos nuevos parámetros obtenidos, vamos a poder realizar la obtención de nuestras métricas 3D y 2D a partir de nuestros modelos. Existen distintas configuraciones para los parámetros de reconstrucción de nuestros modelos 3D, desde la nube de puntos dispersa, nube de puntos densa, ortofotos, modelos de elevación digital. Lo que tenemos en pantalla es un ejemplo publicado por Figueira y colaboradores en 2015, en donde para ello los mejores parámetros de reconstrucción resultaron los que se aprecian dentro de la columna derecha, y el procesamiento realizado, el procesamiento fotogramétrico utilizado aquí es el procesamiento estándar que se ocupa en la mayoría de los software y procesos fotogramétricos, donde ellos utilizaron primero la alineación de fotos, posteriormente optimizaron la alineación para construir un nivel de puntos densa de calidad media, posteriormente se construyó la malla y la textura. Cada uno de estos parámetros que apreciamos del lado derecho los vamos a ver detenidamente dentro de este trabajo. El primer paso que tenemos que hacer para realizar nuestro procesamiento fotogramétrico es alinear o orientar nuestras fotos. Una vez que las fotos se cargan en Photoscan, deben alinearse. En esta etapa Photoscan encuentra la posición y la orientación de la cámara para cada foto y crea un modelo de nube de puntos dispersos. Posteriormente, para alinear un conjunto de fotos, tenemos que seleccionar el comando alinear fotos en el menú flujo de trabajo. Una vez complementada la alineación, se mostrarán las posiciones de las cámaras calculadas y una nube de puntos dispersa. Podemos inspeccionar los resultados de la alineación y eliminar las fotos colocadas incorrectamente si es que es nuestro caso. Para ver las coincidencias entre dos fotos, tenemos que usar el comando ver coincidencias desde un menú contextual de fotos en el panel de fotos. Las fotos mal posicionadas se pueden realinear. En este paso, nosotros podemos hacer una limpieza manual de todos nuestros puntos que tenemos aquí. Los podemos eliminar manualmente, todos aquellos puntos que sean atípicos o que estén fuera de los demás puntos dentro de la nube de puntos densa, ¿no? Para realizar este primer paso de la orientación de fotos, tenemos que irnos al flujo de trabajo y orientar fotos. Algo que me gusta mucho de este programa es que los siguientes pasos dentro del procesamiento fotogramétrico ejemplificados aquí en esta barra de trabajo no se van a desbloquear siempre y cuando se haya realizado de manera óptima cada uno de los pasos anteriores a este. Para revisar la calidad de la imagen, pudiera ser nuestro caso que dentro de nuestra secuencia de fotos pudiéramos obtener fotos poco nítidas de mala calidad que pareciera como si hubieran sido tomadas en movimiento, las cuales pueden influir de forma negativa durante el procesamiento fotogramétrico. Para ayudar a excluir dentro del procesamiento fotogramétrico imágenes mal enfocadas, Photoscan sugiere una función de estimación automática de la calidad de la imagen. Se recomienda desactivar las imágenes con un valor de calidad menor a 0.5 unidades y por lo tanto ser excluidas dentro del procesamiento fotogramétrico. El valor de la calidad de la imagen se calcula en Photoscan en función del nivel de nitidez de la parte más enfocada de la imagen. Para poder estimar la calidad de la imagen, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la vista detallada en el panel de fotos con el comando detalles del menú cambiar en la barra de herramientas del panel de fotos. Posteriormente tenemos que seleccionar todas las fotos para analizar en el panel de fotos. Posteriormente hacer clic con el botón derecho en las fotos seleccionadas y elegir el comando estimar calidad de la imagen en el menú contextual. Una vez que finalice el procesamiento de este análisis, se mostrará una figura que indica el valor de calidad de imagen estimado en la columna de calidad del panel de fotos. Aquí lo podemos obtener. Nuestra calidad de cada imagen es mayor a 0.5 unidades y por lo tanto la podemos dejar para poder realizar el siguiente paso dentro del procesamiento fotogramétrico. Parámetros de alineación. Los siguientes parámetros controlan el procedimiento de alineación de la foto y se pueden modificar en el cuadro de diálogo de alinear fotos. Por su parte, para la precisión, los ajustes de mayor precisión ayudan a obtener estimaciones más precisas de la posición de la cámara.
Se pueden utilizar ajustes de menor precisión para obtener las posiciones aproximadas de la cámara en un periodo de tiempo mucho más corto, mientras que para la configuración de alta precisión, el software funciona con las fotos de tamaño original. La configuración del medio provoca una reducción de la escala de la imagen por un factor de 4. Los archivos de origen de baja precisión se reducen de la escala hasta por un factor de 16 y el valor más bajo significa aún más la reducción de la escala hasta por 4 veces. La configuración de mayor precisión aumenta la escala de la imagen hasta por un factor de 4. Dado que las posiciones de los puntos de enlace se estiman sobre la base de los puntos característicos que se encuentran en las imágenes de origen, puede ser significativo aumentar la escala de una foto de origen para localizar con precisión un punto de enlace. Sin embargo, la configuración de máxima precisión solo se recomienda para datos de imagen muy nítidos y principalmente para fines de investigación. Para la preselección de pares, en el modo preselección genérica, los pares de fotos que se superponen se seleccionan haciendo coincidir las fotos utilizando primero la configuración de menor precisión. Por otro lado, para la preselección de referencia, los pares de fotos se superponen y se seleccionan en función de la ubicación de la cámara de medida, si es que esta la tenemos presente. Con el panel de referencia se puede activar ambas opciones para poder acelerar aún más este procedimiento. Para restablecer la alineación actual, si se marca esta opción, se van a descartar todos los puntos de enlace y clave, y los puntos coincidentes, y el procedimiento de la alineación se iniciará desde el principio. Para los límites de puntos clave, el número siempre va a indicar el límite superior de estos puntos característicos en cada imagen que debe tener en cuenta durante la etapa del procesamiento actual. El uso del valor 0 aquí no permite que Photoscan encuentre tantos puntos clave como uno a veces desea, ¿no? Pero se puede resaltar en un gran número de puntos menos confiables. Para el límite de punto de enlace, el número indica el límite superior de los puntos coincidentes para cada imagen. El uso del valor 0 aquí no aplica en ningún filtro de punto de enlace. Por su parte, para el ajuste de modelo de cámara adaptable, esta opción permite que la selección automática de los parámetros de la cámara se incluya en el ajuste en función de sus estimaciones de confiabilidad. Para conjuntos de datos con una geometría de cámara fuerte, como imágenes de edificio tomadas desde muchos ángulos, incluidos diferentes niveles, ayuda a ajustar aún más estos parámetros durante la alineación inicial de la cámara. Para conjuntos de datos con una geometría de cámara mucho más débil, como un conjunto de datos de antena típico, ayuda a prevenir la divergencia de algunos parámetros. Por ejemplo, la estimación de los parámetros de distorsión radial para conjuntos de datos con solo pequeñas partes centrales cubiertas por el objeto es muy poco confiable. Cuando la opción no está marcada o activada, Photoscan va a redefinir solo el conjunto fijo de parámetros, la distancia focal, la posición del punto principal, etc. Bueno, aquí hay que resaltar algo. El límite de punto de enlace permite principalmente optimizar el rendimiento de la tarea y generalmente no afecta la calidad del modelo posterior. El valor recomendado siempre por lo general es 4000. Un valor de límite de punto de enlace demasiado alto o demasiado bajo puede hacer que se pierdan algunas partes de la nube de puntos densos, ¿no? Entonces este valor es el valor recomendable para estos puntos. El siguiente paso en nuestro procesamiento fotogramétrico es la construcción de nuestra nube de puntos densa. Photoscan nos permite generar y visualizar un modelo de nube de puntos densos. Sobre la base de las posiciones estimadas de la cámara, el programa calcula la información de profundidad para que cada cámara se combine en una sola nube de puntos densos. Photoscan tiende a producir nube de puntos extradensos. Una nube de puntos densos se puede editar y clasificar dentro del entorno de Photoscan y utilizar como base para las etapas de procesamiento como construir malla, construir DEM, entre otras. Alternativamente, la nube de puntos densa se puede exportar a una herramienta externa para su posterior análisis. Para poder generar nuestra nube de puntos densa, el primer paso que tenemos que realizar es seleccionar el comando crear nube de puntos densa en el menú de flujo de trabajo. Y en el recuadro de diálogo, crear nube de puntos densa, vamos a seleccionar los parámetros de reconstrucción deseados. Posteriormente va a aparecer un cuadro de diálogo con el proceso mostrando el estado del procesamiento actual. Para configurar los parámetros de reconstrucción. La calidad especifica la calidad de la reconstrucción deseada. Se pueden usar configuraciones de mayor calidad para obtener una geometría más alta y precisa, pero siempre van a requerir más tiempo para el procesamiento. La interpretación de los parámetros de calidad aquí en esta parte es similar a la de los ajustes de precisión dados en la selección anterior de alineación de fotos. La única diferencia es que en este caso la configuración de calidad ultra alta significa el procesamiento de las fotos originales, mientras que para cada paso siguiente va a implicar siempre una reducción del tamaño de la imagen preliminar, hasta por un factor de 4.
Por su parte, para los modos de filtrado de profundidad, se recomienda establecer el modo filtrado de profundidad SUE para que las características importantes no se clasifiquen como valores atípicos. Este valor del parámetro también puede ser útil para proyectos aéreos en el caso de que el área contenga techos con poca textura o techos lisos. El área que se va a reconstruir no contiene pequeños detalles significativos, entonces es razonable elegir el modo de filtrado agresivo de profundidad para clasificar la mayoría de los valores atípicos. Este valor del parámetro normalmente es recomendado para el procesamiento de datos aéreos. Por su parte, para el modo de filtrado de profundidad moderada, este va a brindar los resultados que se encuentran entre los dos enfoques, entre el enfoque suave y el enfoque agresivo. Además, el filtro de profundidad se puede también desactivar, pero esta opción no se recomienda ya que la nube densa resultante podrá ser extremadamente ruidosa. Por su parte, para la opción de calcular colores de punto, esta opción puede estar desactivada en caso de que el color de los puntos no sea de nuestro interés. Esto pues nos va a permitir ahorrar hasta cierto punto tiempo de procesamiento. Para la opción de utilizar mapas de oportunidad, si se desea reutilizar los mapas de oportunidad si es de nuestro interés, los mapas de profundidad disponibles en el fragmento, tenemos que seleccionar los valores de los parámetros de filtrado de profundidad y de calidad respectivos, y eso sería lo que se tiene que hacer para la configuración de los parámetros de reconstrucción de esta parte. Una vez generada nuestra nube de puntos dispersa y nuestra nube de puntos densa, vamos a poder construir nuestra malla. Para construir nuestra malla nos tenemos que dirigir dentro del flujo de trabajo y vamos a seleccionar la parte crear malla. Posteriormente se nos va a desplegar un menú de flujo de trabajo donde vamos a tener que configurar los parámetros de reconstrucción. Para realizar la configuración de los parámetros de reconstrucción, Photoscan admite varios métodos y configuraciones de reconstrucción que ayudan a producir reconstrucciones óptimas para un conjunto de datos determinado. El tipo de superficie arbitraria se puede utilizar para modelar cualquier tipo de objeto, sin embargo debe seleccionarse para objetos cerrados como estatuas o edificios. Por su parte, el tipo de superficie de campo de altura está optimizado para el modelado de terrenos o relieves de fondo. Debe seleccionarse para el procesamiento de fotografías aéreas, ya que requiere una menor cantidad de memoria y en efecto va a permitir un mayor procesamiento de conjunto de datos. Por su parte, para la opción de datos fuente, esta va a especificar el origen del procedimiento de generación de la malla. La nube de puntos dispersa se puede utilizar para la generación rápida de modelos 3D, basado únicamente en la nube de puntos dispersos. Para la opción de configuración de la nube densa, resultará en un tipo de procesamiento más largo, pero en efecto va a generar resultados de alta calidad basados en la nube de puntos densos reconstruida con anterioridad. Para la opción número de caras, va a especificar el número máximo de polígonos en la malla final. Los valores sugeridos, alto, medio o bajo, se calculan en función del número de puntos de nube de puntos densos generados anteriormente. Por su parte, se pueden también configurar los siguientes parámetros avanzados. Por ejemplo, si el modo de interpolación está deshabilitado, se obtienen resultados de reconstrucción precisos, ya que solo se reconstruyen las áreas correspondientes a nube de puntos densos. Por su parte, para el modo de interpolación habilitado, que es el modo que está predeterminado, Photoscan va a interpolar algunas áreas de superficie dentro de un círculo determinado, con un radio alrededor de cada punto de la nube de puntos densa, y como resultado, algunos agujeros se pueden crear, pero pueden ser cubiertos automáticamente. Por su parte, para el modo extrapolado, el programa va a generar un modelo sin espacio con geometría extrapolada. Con este método se pueden generar grandes áreas de geometría adicional, pero se pueden eliminar fácilmente más adelante con las herramientas de selección y recorte. Por su parte, para las clases de puntos, esta va a especificar las clases de la nube de puntos densos que se van a utilizar para la generación de mallas. Por ejemplo, si se selecciona solo puntos de tierra para producir un modelo digital del terreno, en lugar de un modelo de elevación digital o DEM, el procedimiento de clasificación de puntos de la nube de puntos densa se debe realizar para que esta opción de generación de la malla esté activa. Para la opción calcular colores de vértice, si los datos de origen pues tienen una información de color para los puntos, opcionalmente se puede calcular los colores de vértice. Para la construcción de la textura, previamente a este paso es recomendable realizar la calibración del color, es decir, si las condiciones de iluminación han cambiado significativamente durante el escenario de captura, se recomienda usar la opción calibrar colores del menú de herramientas antes de realizar el procedimiento de compilación de la textura. La opción puede ayudar a igualar el brillo y el balance de blancos de las imágenes sobre el conjunto de datos, pero tenemos que tener en cuenta que para que los conjuntos de datos grandes, el procedimiento de calibración de los colores puede llevar a cabo mucho tiempo, y para realizar la configuración de los parámetros de
del color, de calibración de color. Primero, en la opción de datos de origen, esta opción va a definir qué datos deben tomarse como base para la estimación de las áreas superpuestas. Por su parte, la nube de puntos dispersos es la estimación más rápida y la más aproximada disponible. Por su parte, para el modelo proporciona resultados más precisos, pero solo a condición de que la superficie sea lo suficientemente detallada. Este valor de parámetro es recomendado si el objetivo es calibrar los colores para mejorar la calidad de la textura del modelo. Por su parte, para el DEM o modelo de elevación digital es una alternativa razonable para el modelo para grandes conjuntos de datos cuando no es posible reconstruir un modelo poligonal sólido o maya. Para la opción de calibrar balance de blancos, esta opción es adicional para ser activada solo si el balance de blancos también se ha igualado. Para construir nuestra textura, pues básicamente nos vamos a ir al flujo de trabajo y lo único que tenemos que hacer es darle la opción crear textura. Para configurar los parámetros de la reconstrucción de la textura, el modo de mapeo de textura determina cómo se empaquetará la textura del objeto en el atlas de la textura. La selección adecuada de esta modalidad de mapeo de textura pues nos va a ayudar a obtener un enfoque óptimo de nuestra textura y en efecto pues nos va a brindar una calidad visual del modelo final superior. Pues la siguiente modalidad, que es el genérico, nos va a permitir parametrizar los atlas de textura para geometría arbitraria. Aquí no se hacen suposiciones con respecto al tipo de escena a procesar, pero el programa pues, va a tratar de crear una textura lo más uniformemente posible en esta modalidad. Para la modalidad ortofoto adaptativa, la superficie del objeto se divide en la parte plana y las regiones verticales. La parte plana de la superficie se va a texturizar utilizando la proyección ortográfica, mientras que las regiones verticales pues, se van a texturizar pero por separado para mantener así una representación precisa de la textura en dichas regiones. Por su parte, para el ortofoto, esta modalidad, pues toda la superficie del objeto está texturizada en la proyección ortográfica. El modelo de mapeo ortofoto pues va a producir una representación de textura aún más compacta que la modalidad de ortofoto adaptativa, a expensas de que la calidad de la textura en regiones verticales. Por su parte, para la modalidad esférica, el modo de mapeo esférico pues es apropiado solo para una cierta de objetos que tienen una forma de bola o como bien lo dice su nombre esférica, permite la exportación continua de atlas de textura para este tipo de objetos, por lo que es mucho más fácil para editarlo después. Para la opción foto única, el modo de mapeo de una sola foto va a permitir generar texturas a partir de una sola foto, como bien lo dice su nombre, la foto que se va a usar para texturizar pues se puede seleccionar de la lista de textura de en esta opción. Para la modalidad conservar mapa V, el modo de mapeo Keep UV o V, pues va a generar un atlas de textura utilizando la parametrización de la textura actual. Se puede utilizar para construir el atlas de texturas con una resolución diferente o para generar el atlas para el modelo parametrizado en el software externo, si es que se piensa utilizar. Para la modalidad de mezcla, esta selecciona la forma en que se combinarán los valores de píxeles de las diferentes fotos en la textura final. Por su parte, para la opción mosaico, esta se debe tener en cuenta que va a implicar un enfoque de dos pasos. Primeramente hace una mezcla de componentes de baja frecuencia para imágenes superpuestas y así evitar problemas con la línea de costura, mientras que el componente de alta frecuencia pues, va a estar a cargo de los detalles de la imagen y va a tomar en cuenta una sola imagen, la que presente la mejor resolución. Por su parte, para el promedio, este va a utilizar el valor promedio ponderado de todos los píxeles de las fotos individuales y el peso depende de los mismos parámetros que se consideran para el componente de alta frecuencia en la modalidad mosaico. Por su parte, para la intensidad máxima, en esta modalidad va a seleccionar la foto que tiene la intensidad máxima del píxel correspondiente, mientras que la intensidad mínima pues, es conceptualmente lo contrario de la opción anterior. Por su parte, para la opción desactivado, la foto desde la que se toma el valor de color para el píxel se elige como la del componente de alta frecuencia en el modo mosaico. Para verificar la casilla del número de textura, esta va a especificar el tamaño, ancho y alto del atlas de textura en píxeles y va a determinar el número de archivos para exportar a la textura. Posteriormente se pueden verificar los siguientes parámetros avanzados para habilitar el filtro de imágenes fantasma. Pues, se puede dar en el caso de que la escena incluya algunas estructuras finas o objetos en movimiento que no pudieron ser reconstruidos como parte del modelo poligonal. Para habilitar el relleno de orificios, esta opción pues, está habilitada en forma predeterminada y ayuda a evitar el efecto sal y pimienta en caso de que la superficie sea complicada con numerosas partes pequeñas que sombren otras partes del modelo.
El siguiente paso en el procesamiento fotogramétrico es la construcción del modelo de elevación digital o DEM. Un DEM representa un modelo de superficie como una cuadrícula regular de valores de altura. El DEM se puede rasterizar desde una nube de puntos densa, una nube de puntos dispersa o una malla, pero los resultados más precisos siempre se van a calcular en función de los datos densos de la nube de puntos. Photoscan nos va a permitir hacer una gran variedad de mediciones, desde puntos de distancia, área, volumen, y todos basados en DEM, así como generar secciones transversales para una parte de la escena específica seleccionada, y en efecto poder extraer ciertas métricas de una región seleccionada a partir de este DEM. Además, también las curvas de nivel se pueden calcular para el modelo y se pueden representar en modelos de elevación digital o ortomosaicos. Algo que hay que resaltar es que el procedimiento de la creación del DEM solo se puede realizar para proyectos guardados como formato .psx, y otra condición para poder realizar el DEM es que este solamente se puede calcular para proyectos referenciados o escalados. Para generar el modelo de elevación digital, solamente nos tenemos que dirigir a la pestaña de flujo de trabajo y elegir la opción Crear modelo digital de elevaciones. Para realizar la configuración de los parámetros de construcción del DEM, primeramente tenemos el tipo de proyección geográfica, que nos va a permitir elegir un sistema de coordenadas geográficas de la lista desplegable o cargar parámetros de un sistema de coordenadas geográficas personalizado. El tipo de proyección planar nos va a permitir proyectar el DEM en un plano establecido por el usuario. Se puede seleccionar el plano de proyección y la orientación del DEM. El plano puede determinarse mediante un conjunto de marcadores. Por su parte, hay que destacar que el tipo de proyección planar puede ser útil para la generación de DEM en proyectos relacionados con fachadas, como ejemplo. Para la opción cilíndrica, nos va a permitir mejorar o proyectar el DEM en una superficie cilíndrica. Para los datos fuente, se recomienda calcular el DEM en función de los datos de la nube de puntos densos. Los resultados de datos de elevación preliminares se pueden generar desde una nube de puntos dispersos, evitando así el paso de construir la malla de puntos densa por razones de limitación de tiempo. Vamos a pasar a la interpolación. Cuando tenemos el modo de interpolación desactivado, pues se obtienen resultados de reconstrucción precisos, ya que solo se construyen las áreas correspondientes a puntos de nube de puntos densos. Con el modo de interpolación habilitado, que es el predeterminado, Photoscan va a calcular modelos de elevación digital para todas las áreas de la escena que se vean visibles en al menos una imagen. La configuración habilitada se recomienda solo para la generación del DEM. En el modo extrapolado, el programa genera un modelo sin espacio con algunos datos de elevación extrapolados hasta que las extensiones del cuadro delimitador pues brindan el límite. Por su parte, para las clases de puntos, el parámetro permite seleccionar una clase de puntos que se van a utilizar para el cálculo del DEM. Para la sección región del cuadro de diálogo Crear DEM, tenemos que indicar las coordenadas de las esquinas inferior izquierda y superior derecha de la región en la que se desea construir nuestro DEM. Los valores sugeridos pues indican coordenadas de las esquinas, la esquina inferior izquierda y la superior derecha de toda el área que se va a rasterizar, definiéndose el área con el cuadro delimitador. El valor de resolución pues nos va a mostrar la resolución del terreno efectiva para poder realizar el DEM estimado para los datos de origen, y el tamaño del DEM resultante pues va a ser calculado con respecto a la resolución del terreno y se va a representar en el cuadro de texto tamaño total. Hemos llegado a la fase de reconstrucción de nuestro ortomosaico, y para poder generarlo antes debemos de realizar la calibración del color descrita en el paso anterior de generación del DEM. Para poder construir nuestro ortomosaico solamente nos tenemos que dirigir a la parte de flujo de trabajo y nos dirigimos a la parte de crear ortomosaico. Posteriormente se nos va a desplegar otro menú para poder optimizar los parámetros de la reconstrucción. Un ortomosaico se usa normalmente para la generación de imágenes de alta resolución basadas en las fotos de origen y el modelo reconstruido. La aplicación más común es el procesamiento de datos de levantamientos fotográficos aéreos, pero también se puede ser útil cuando se requiere una vista detallada de cierto objeto. Hay que resaltar que el procedimiento de reconstrucción ortomosaica solo se puede realizar para proyectos guardados en formato .psx. Para realizar la configuración de los parámetros de reconstrucción, en primera instancia tenemos el tipo de proyección geográfica, el cual pues, nos va a permitir elegir un sistema de coordenadas geográficas de la lista desplegable, o bien cargar parámetros de un sistema de coordenadas geográficas personalizadas. Por otro lado tenemos el tipo de proyección planar, que nos puede ser útil para la generación de ortomosaicos en proyectos relacionados con superficies verticales. Por otro lado tenemos el tipo de proyección cilíndrica, el cual nos va a permitir proyectar un ortomosaico en una superficie con alta disponibilidad de objetos cilíndricos. Finalmente tenemos al tipo de superficie de malla, el
cual pues nos va a permitir crear ortomosaicos para aplicaciones menos comunes, pero que aún así son bastante fuerte demandadas, como la generación de ortomosaicos para fachadas de edificios, entre otras. Para realizar la configuración de la modalidad de mezcla, pues básicamente si tenemos la opción mosaico activada, que es la predeterminada, pues va a implementar el enfoque con la división de datos en varios dominios de frecuencia que se van a combinar de forma independiente. Para la opción promedio, pues esta va a utilizar el valor promedio ponderado de todos los píxeles de las fotos individuales. Para la opción desactivada, el valor del color para el píxel se toma de la foto y la vista de la cámara está casi a la altura de la superficie reconstruida en este punto. Para la opción tamaño de píxel, el valor predeterminado para el tamaño de píxel en el cuadro de diálogo es porta. Ortomosaico, pues básicamente se refiere a la resolución de muestreo en el terreno. Por lo tanto, es inútil establecer un valor más pequeño. La calidad de píxeles aumentaría para la resolución efectiva. Sin embargo, es significativo para el propósito del usuario que hasta cierto punto se puede cambiar el valor del tamaño del píxel en unidades de sistema de coordenadas o en metros. Para la configuración de la máxima dimensión, el parámetro permite establecer la dimensión máxima para los datos raster resultantes, y para usar la selección región del diálogo, para construir el ortomosaico, aquí se deben identificar las coordenadas de las esquinas inferior izquierda y superior derecha de la región para que se puedan exportar en las columnas izquierda y derecha de los cuadros del texto respectivamente. Para la opción con el botón estimar, pues esto va a permitir ver las coordenadas de las esquinas inferior izquierda y superior derecha de todo el área. El botón de estimación pues nos va a permitir controlar el tamaño total de los datos ortomosaicos resultantes para el tamaño de la reconstrucción seleccionada actualmente. Eso sería todo. Espero hayan disfrutado de esta parte del curso y nos estamos viendo pronto. Por favor, síganos en nuestras páginas web. Hasta luego.